Marketing de Grupo PIA. En nuestro webinar de hoy, Enric nos hablará del aprendizaje informal. Una de las últimas tendencias en nuevas tecnologías aplicadas a la formación es la determinación del entorno personal de aprendizaje, o más conocido como PLE, que ha sido definido como una colección autodefinida de servicios, herramientas y dispositivos que ayuda a los estudiantes a crear sus redes personales de conocimiento, poniendo en común nodos de conocimiento táctico, personas, y nodos de conocimiento explícito, información. Enric Oliveras es consultor y responsable del área e-learning de Grupo PIA. Es informático, diseñador gráfico y desarrollador de websites. Tiene más de 10 años de experiencia como formador especializado en áreas de ofimática, diseño multimedia y redes sociales. Comentaros también que durante la presentación podéis hacer preguntas que las podéis introducir en el chat y Enric, al finalizar, tratará de responderlas a todas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Como ha dicho Natalia, muchas gracias. Soy Enric Oliveras y en este caso vamos a hacer un webinar y vamos a empezar con este tema, para mí que considero bastante o tan apasionante como es el aprendizaje informal. En la presentación, Natalia os comentaba el tema del PLE o PLE. Este es un tema que vamos a tocar, pero me parece mucho más interesante que hablemos directamente de todo lo que conlleva el aprendizaje informal y de qué estamos hablando, ya que el PLE solo es una pequeña parte que puede ir conjuntamente o no. ¿Y por qué os digo todo eso? Porque quizás deberíamos definir primero de todo qué va a ser o qué es el aprendizaje informal y qué consideramos a qué nivel está, si tecnológico o no. Esto significa un poquito lo siguiente. El aprendizaje informal será todo aquel tipo de aprendizaje que una persona consigue y desarrolla durante toda su carrera, profesional o no, es decir, desde que nace, pero que no está reglada, que no está estructurada de una forma formal como es la escuela, la universidad o cualquier otro tipo de cursos. Es decir, si yo me voy con mi padre y nos vamos a ver un partido de fútbol cuando yo soy pequeñito y mi padre me cuenta cuáles son las reglas, yo en ese momento estaré aprendiendo y eso es un sistema de aprendizaje informal. Si yo estoy con mi jefe y nos vamos a vender libros por las casas y yo veo cómo mi jefe está vendiendo esos libros o mi coaching o esa persona que me está ayudando en ese trabajo, supongamos que vaya a ser vender libros, yo estoy aprendiendo aprendizaje informal también. Es decir, ese es un aprendizaje no reglado. Y eso es lo que estamos viendo. Pero hablemos un poco a ver de qué es lo que vamos a hablar y qué es lo que vamos a comentar un poquito esta tarde. Bien, esta tarde vamos a hablar de varias cosas. Y vamos a hablar de todas un poquito en forma general, ya que con una hora no podemos entrar en detalle concreto de ninguna, pero sí al menos tener grandes rasgos y grandes ideas un poquito de cómo funciona toda esta nueva tendencia que es los nuevos sistemas de aprendizaje y sobre todo si nos enfocamos de cara a las empresas o a los departamentos de recursos humanos de las empresas, cómo deberían pensar y deberían considerar que debemos ir funcionando y debemos ir cambiando las formas de ver el aprendizaje dentro de la empresa. Pero bueno, vamos a tomar un poquito más de detalle y veamos concretamente lo que os decía. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar a niveles generales, pero por encima vamos a estar hablando de formación por un lado, reglada o no reglada, y vamos a hablar de aprendizaje, que no tiene que ser lo mismo de formación. Una cosa es lo que yo aprendo y otra cosa es con la que me formo o me forman. Vamos a hablar, por supuesto, también de lo que es el estudio y está clarísimo que vamos a hablar de Internet. ¿Por qué? No porque el aprendizaje informal conlleve Internet, sino porque dentro de la estructuración de una empresa, si es el objetivo que estuviéramos viendo ahora, lo vamos a utilizar con herramientas y esas herramientas las vamos a coger de Internet. No vamos a hablar de herramientas, pero sí de que Internet nos queda muy intrínseco dentro de todo lo que sería lo que debemos considerar el aprendizaje. Vamos a hablar del PLE o Personal Learning Environment, que sería no es una herramienta tampoco, si alguien nos dice que es una herramienta os está engañando, es un concepto de formación
autodidacta y es un concepto de cómo me estructuro yo la información. Pero eso ya lo veremos también. Evidentemente hablaremos de didactas y de autodidactas. Hablaremos de la experiencia de cada uno, de tecnología a nivel de comentario. Hablaremos en general de lo que es el mundo 2.0 y desde luego de la maestría y los genios. Y cuando hablo de los genios me refiero a los genios que enseñan, a los genios que nos demuestran cómo debemos funcionar o cuáles son las cosas. Genios, supongo que estaréis todos de acuerdo conmigo, es Albert Einstein, uno de nuestros más conocidos genios. Y este hombre decía, nunca enseño a mis alumnos, solo intento proporcionarles las condiciones donde ellos puedan aprender. Pues de todo eso es de lo que va un poquito este tema, de cómo aprendo yo y cuáles son las condiciones, cómo facilito yo las condiciones a la gente para que pueda aprender. Con lo cual me parece una frase muy interesante por parte de este señor. Pero entonces ya, si os parece, empezamos un poquito a entrar en materia. Y empezaremos hablando de la formación. Bien, este es un ejemplo, el que os voy a mostrar ahora, que me lo mostraron a mí y me pareció de tal clarividencia y de tal forma gráfica bonita de explicar que consideré que era necesario también mostrároslo aquí. Bien, en principio hablemos de lo que sería la formación propiamente. ¿Qué es la formación? ¿Qué son los cursos? Tal como la conocemos. Y aquí os muestro 4 fotografías. En la primera fotografía, de arriba a la izquierda, la de blanco y negro, vemos una clase. Exactamente, no sé qué es, de qué año es, me refiero, pero vemos un aula. Y esto sería un aula, pues vamos a decir, sobre los años 50, no sé, lo cierto es que estoy inventando. Pero bueno, aunque nos fuéramos a principio de siglo, de 1900, ¿cómo sería un aula? Pues un aula sería un profesor, sería una persona que está mostrando, está explicando todo su conocer, toda su sapiencia hacia una serie de alumnos que están sentados atendiendo. Supongo que en este caso estaréis de acuerdo conmigo. Vamos a ver ahora la foto justo que hay debajo del aula. La foto que está en blanco y negro, justo la que hay debajo. Que es una foto así con tonos marrones. No os tengo claro si identificáis muy claro qué es. Os lo explico, no tiene ningún tipo de problema. Se trata de un quirófano. En este caso es una foto de una recreación de un quirófano antiguo, tampoco sabría deciros de qué año, pero desde luego no es actual. Un quirófano donde teníamos una mesa de operaciones colocada en el centro. Aquí, si os fijáis, incluso da la sensación de que las luces son unas lámparas, no sabría decirte si con velas, unos bancos al lado de cada mesa de operaciones o de cada camilla. Y los alumnos se situaban como en gradas por encima, mirando de arriba hacia abajo, que es donde estaba el profesor, probablemente con el paciente o si fuera un cuerpo, explicando a la vez que estaba operando. Y bueno, pues así es como se debía aprender o como se aprendía en aquellos momentos, pues, la medicina. Bien, muy interesante. Bueno, hablábamos del aula. Si vamos a la parte derecha, vemos que arriba tenemos un aula, llamémosle un aula actual, y abajo tenemos también un quirófano, llamémosle un quirófano actual. Yo no sé si rápidamente os podéis dar cuenta de a dónde quiero ir. Y lo cierto es que hay grandes diferencias y grandes similitudes. Estoy completamente de acuerdo que alguien lo puede estar pensando, que un aula hoy en día, y aquí voy a poner bastantes comillas, hoy en día tiene gente con ordenadores o tiene pizarras digitales. Bien, aceptaremos el comentario y lo daremos como bueno. Pero si nos fijamos en un aula y nos fijamos en la otra, la de principio de siglo, por decirlo así, y el aula de nuestros días, es muy parecido. Casi pasa lo mismo. A principios de siglo probablemente habría aulas para hombres y aulas para mujeres. Pero la cuestión, ¿cuál era?
un señor explicando frente a otra gente, a unos señores o unos niños que estaban atendiendo, o no, porque el hecho de estar en un aula no significa atender, pero estaban recibiendo una serie de informaciones que la persona el profesor les estaba transmitiendo, haciendo un push, haciendo un impulso, empujándote, mandándote esa información y tú recepcionándola o no, evidentemente. En un aula actual estamos hablando de lo mismo. Una pizarra electrónica, sí. Un ordenador probablemente, sí, de acuerdo. Pero es un profesor mandando información y tú sentado como un búho, con los ojos abiertos, mirando para adelante, diciendo que sí, que sí, que sí, con la cabecita, y si entra bien, y si no, también. Con lo cual, si hoy en día cojo a un profesor de principios de siglo del año pasado y lo meto en un aula actual, ¿qué va a hacer? Pues probablemente lo mismo. Lógicamente, se sentirá desconcertado de buenas a primeras, pero acabará haciendo lógicamente lo mismo. ¿Por qué hará lo mismo? Porque es que no ha cambiado, no ha evolucionado. ¿Qué pasa si cojo un cirujano y lo meto en el quirófano de principios de siglo o a ese mismo cirujano lo meto en un quirófano actual? Sale corriendo. Se va corriendo, porque es que, de hecho, ya viéndolo en esta foto ya parece algo de la NASA, o sea, es algo que no tiene absolutamente nada que ver. En cambio, en formación, estamos hablando de cositas muy parecidas, de casi lo mismo. Bien, pues, claro, nos hemos situado, pero vemos que aquí algo pasa. ¿Cómo estamos dando la formación hoy en día? ¿Cómo estamos explicando las cosas? Exactamente de la misma forma. Un conferenciante, un profesor, una persona mandando información y el resto como búhos para adentro. ¿Es así? Bueno, pues tendremos que creerlo. Vale, entonces, pero en realidad ¿es así como la gente hoy en día está aprendiendo? Bueno, yo sinceramente tengo mis pequeñas dudas, ya que independientemente de que la formación o la forma de dar esa formación, para ser más exactos, no haya evolucionado, la gente sí hemos evolucionado. Hemos evolucionado hacia el quirófano y hemos evolucionado en otras cosas. Pero sobre todo, hemos conservado algo desde el principio, que es la comunicación entre personas. ¿Qué pasa? Que ahora, además, en estos momentos, con la explosión de Internet, si vosotros queréis, con la explosión de las redes sociales, la estamos más que explotando. Con lo cual, más que antes, y no digo que antes, no, la información no va solo en una dirección, como sería el alumno y el profesor, sino que circula esa dirección entre la gente utilizando distintos sistemas. Recordemos, de todas formas, que como aprendizaje informal no estoy hablando de redes sociales. Estoy hablando en general, y los oficios antes se transmitían de boca a oreja. El aprendizaje informal siempre ha sido de boca a oreja. Pero en este caso, recordemos que estamos hablando dentro del contexto de recursos humanos o dentro del contexto de la empresa, que es lo que un poquito pues, nos podía interesar en este momento conocer de este tema. Bien, continuemos un poquito. Entonces veamos que cómo estamos aprendiendo hoy en día, de unos de otros. Bueno, bien. Eso es importante, eso está muy bien. ¿Y de qué forma? Pues estamos aprendiendo con sistemas 2.0, ya que os digo que en este caso voy a meter Internet y vamos a hablar de un poquito de redes sociales, pero como transmisión del conocimiento. Ya os pongo aquí, transmitimos el conocimiento entre colegas también, entre oficios. Y cuando hablo de oficios no me estoy solo refiriendo al carpintero
o al albañil que le explica al otro, al aprendiz, cómo poner bien un ladrillo, sino que me estoy refiriendo, y si no decir, a ver quién me dice que no, por un ejemplo, si habláramos de un despacho, si habláramos de una secretaria o un oficinista, un secretario, como vosotros queráis, y está usando una hoja de cálculo, por no decir marcas como Excel, está usando una hoja de cálculo en su día a día, en su trabajo. Bien, ¿quién no ha preguntado a un compañero cómo hacer X cosa en una hoja de cálculo? ¿Quién no ha preguntado a otra persona cómo hace o cómo pone ese texto en tal sitio o ese cálculo de tal forma o utiliza esa plantilla o pone esos colores? Bien, pues eso es transmisión del conocimiento y eso es transmisión entre colegas de oficio, ¿vale? Y esa transmisión se produce verbalmente y también se obtiene visualmente, ¿vale? Con lo cual tenemos conocimiento explícito y conocimiento tácito. El explícito, el determinante y el que nos han explicado, y el tácito que hemos obtenido. Esto es importante saber cómo aprendemos. Sepamos que las empresas saben y reconocen, creen que el tema de las redes sociales, el tema de los sistemas .0 e incluso la gran mayoría de empresas han escuchado hablar de lo que es la empresa 2.0, aunque muy poquitas tienen claro de qué estamos hablando, saben que esto está bien, que tendremos que ir ahí, pero bueno, a ver cuándo vamos y de qué forma. ¿Cuántas empresas hay hoy en día, y os puedo citar algunas, no diré nombres, que tienen prohibido el acceso a Internet? Que tienen prohibido el acceso a YouTube. Ya no os hablo del acceso a redes sociales como podemos pensar en un Facebook, ¿vale? Muchísimas. O sea, no son una, ni dos, ni tres. Muchísimas que lo tienen prohibido o que tienen cortada la conexión a través de su ordenador y que los usuarios, los trabajadores, no pueden entrar y no pueden atender a nada de eso. Yo puedo entender que si pensamos en un Facebook podamos pensar que los trabajadores, en vez de estar trabajando, y digo que puedo entenderlo aunque no lo comparta, en vez de estar trabajando puedan estar viendo las actualizaciones de sus amigos, de sus familiares. Yo eso puedo entenderlo. Pero, ¿qué pasa? No podemos entender que al igual que puedo estar viendo un vídeo en YouTube de mis amigos y familiares, puedo estar viendo un vídeo en YouTube de cómo utilizar ese Excel de esa forma concreta y hacerlo, o incluso cómo ver cómo funcionar en ese Excel concretamente en un blog de un compañero mío que lo haya colgado en un vídeo. Y si yo estoy viendo ese vídeo de ese Excel, de ese blog, de ese compañero mío dentro de la empresa, ¿eso no sería un oficio explicado entre colegas? ¿Eso no sería aprendizaje informal, ya que no hay ninguna formalidad, ningún profesor y ninguna titulación al respecto? Pero eso no sería realmente práctico e interesante poderlo tener y poderlo tener al alcance de todos, cuanto más mejor, y poder crear una verdadera base de conocimiento y hacer una verdadera transmisión de ese conocimiento de unos a otros. Bien, evidentemente es una opinión. Los webinars son muy fríos porque estoy yo solito hablando contra una pantalla. Y sé que sois muchos atendiendo, con lo cual me voy a dar yo mismo la respuesta. Sí, sería maravilloso. Bueno, entendamos que hay formas y formas de hacer las cosas y que a veces cerrar el paso es más perjudicial que tenerlo abierto. Hay empresas que han permitido, tampoco diré nombres, han permitido y han dicho, vamos a poner la hora Facebook, por poneros un ejemplo. Y los viernes de 1 a 2, todos los participantes, todos los alumnos, todos los trabajadores de oficina, en este caso, tienen permiso, no digo obligación, para entrar en Facebook y hacer y disfrutar y hacer lo que ellos quieran. Bueno, pues ¿sabéis cuál ha sido el resultado de esa hora Facebook? Los trabajadores rinden más,
entran en Facebook solo en esa hora durante la semana y en más de una ocasión ni siquiera entran. Pero teniendo acceso a esa gran cantidad de información que sería, en este caso, la red, aprenden entre ellos, gracias a ellos y evidentemente de otros. La información y el aprendizaje no tiene por qué ser solo de un colega, puede ser evidentemente de cualquier otra persona. Con lo cual, ¿qué os estoy diciendo? Os estoy diciendo que aprendemos tanto en la vida real como en la empresa. De todo lo que aprendemos, un 80% es aprendizaje informal. Y un 20% de lo que aprendemos en nuestra vida y de lo que utilizamos en nuestro trabajo es aprendizaje formal. En cambio, nuestra inversión, tanto personal como a nivel empresarial, para los trabajadores, es exactamente al contrario. 80% formal, 20% informal. ¿Vale? Con lo cual, tenemos algo extraño ahí. Pero sigamos un poquito viendo cómo aprendemos hoy en día. ¿Vale? Ya que estamos hablando de aprendizaje informal. Y evidentemente lo estoy ligando a la tecnología, lo estoy ligando a Internet, porque en este caso el destino al que queremos ir a parar nos interesa utilizarlo como herramienta. Sigamos un poquito y veamos cómo se está evolucionando, viendo y aprendiendo. Pues aquí tenemos un cómo muy grande y otra palabrita que no sé si conocéis o no conocéis. Realmente no es que sea muy importante conocerla, ya que además ahora os la voy a traducir. U-Learning o U-Learning es Ubiquitous Learning. Significa que aprendizaje en cualquier sitio, en cualquier lugar. Nadie me discutirá que el albañil o el aprendiz de albañil aprende en la obra, en la calle. Bien. Pues eso sería aprendizaje informal, como os he dicho antes. Pero si hablamos de Internet, sería el ordenador, sería aprendizaje informal, cualquier cosa mediante la que yo pueda acceder a Internet en este caso. Pero mediante el portátil también, yo puedo, evidentemente, si accedo en el ordenador de sobremesa, puedo acceder en el portátil. Pero el smartphone me está enseñando. Cada conversación que yo puedo tener en el WhatsApp puede ser completamente banal o puede ser formativa. O incluso me puede enseñar a la vez que es banal, no lo discutamos. Lo mismo nos pasa con la tableta, la televisión interactiva. La televisión interactiva llega un momento que llega la conexión a Internet en la televisión y los sistemas de juego, como puede ser, si pensáis en la Xbox, que es la persona se mueve y queda detectada como un mando y por lo tanto con el movimiento de la mano puede una persona hacer funcionar la tele sin necesidad de mando a distancia, me estoy refiriendo. Bien, eso es real, eso existe. No está en el mercado quizá porque no nos interesa aún, pero eso existe. Lo cual significa que si yo tengo esa televisión, yo puedo moverme, yo puedo aprender a hacer unos movimientos para que la televisión haga algo. Y a la vez la televisión accede a Internet y me puede estar reportando información que puede ser de periódicos que pueden estar escritos o pueden estar en línea, que puede ser información de amigos, de revistas. Evidentemente el telenoticias es información, al menos en teoría, y a la vez de información puede ser aprendizaje. Bien, por lo tanto, aprendemos continuamente y en todas partes y de forma ubicua. Y eso significa que un alumno mío también, digo, en el caso de que yo fuera el responsable de formación de una empresa, puede estar aprendiendo, puede estar haciendo el curso de lo que a mí me interesa que él aprenda, o puede estar aprendiendo cómo utilizar esa hoja de Excel a través del blog del amigo en el televisor de su casa. No tiene por qué hacerlo. Otra cosa es que quiera, ¿eh? Pero bueno, como poder tiene la posibilidad, la ubicuidad, la facilidad de aprender cómo usar
esa hoja de Excel a través de la televisión cuando está sentado en el sofá de su casa. ¿Lo hará? ¿No lo hará? No lo sabemos. Igual a la vez que ve el blog del amigo, aprende algo y le comenta algo. Y a la vez que hacen un poquito de broma y un poquito de cachondeo, porque digamos, no lo hagamos todo tan extremadamente formal, sino, sigamos la palabra, informal, a la vez aprendamos. Bien, me parece que es interesante, no sé si estáis de acuerdo conmigo, espero que sí. Por lo tanto, pasamos del aprendizaje autónomo al aprendizaje colaborativo. Ya no estamos hablando de que yo aprendo por mí mismo, el profesor me manda información, yo me voy a casa y yo estudio y soy autónomo y yo mismo me machaco hinco codos, como decimos aquí, y por lo tanto aprendo y estudio de forma autónoma. Sino que además, en este momento, colaboro, esa información, esas cosas que yo aprendo, en este caso a través de redes sociales, si queremos llamarlo así, lo transmito. Y como lo transmito, colaboro. Y como colaboro, aprendo. Y es un círculo. Y eso es una transmisión del conocimiento, que es lo que teníamos antes. El profesor mandaba la información a los alumnos a una construcción del conocimiento, que es lo que tenemos hoy en día. Lo cortés no quita lo valiente. Tenemos el profesor, podemos seguir teniéndolo, pero también construyo bases de conocimiento, también construyo información y por lo tanto enseño, muestro y aprendo. Por lo tanto, vamos a hacer un check-in, un do-it list de las 3 o 4 diferencias entre un tipo de formación y el otro. Uno es autodirigido. Yo mismo digo cuándo, cómo y qué voy a aprender o qué me está interesando aprender y ver en ese momento. Es activo, estoy hablando del informal, evidentemente, es activo. Yo soy activo, yo reacciono. Está basado en relaciones, está basado en comentar, está basado en hablar, está basado en transmitir de tú a mí, de yo a ti y de todos con todos. Y está basado con push. ¿En qué sentido? ¿Soy yo el que va a Internet? Sigo hablando de Internet porque es un ejemplo bastante fácil de utilizar hoy en día. ¿Soy yo el que va a Internet a buscar ese vídeo de Excel de mi amigo? ¿Vale? Es interesante la información pull y la información push. La que me mandan y la que yo voy a buscar. Pero tengamos en cuenta que hoy existe un término que se llama infoxicación, que es el exceso de información pull que recepcionamos todos cada día, sobre todo los oficinistas, digámoslo así, que recepcionamos miles, estoy exagerando evidentemente, o cientos de correos diarios de información. Mucha nos interesa, mucha otra no, pero es información, y esa es información que recepcionamos pull, que nos empujan. La que yo voy a buscar en Internet sería la que a mí me interesa y esa es la pull. En este caso, digo la push en este caso, ¿vale? Todo eso contra la información, contra el aprendizaje, formal. El aprendizaje formal es el aprendizaje estructurado, es el aprendizaje donde hay unas reglas, hay unas normativas, hay unos roles interpuestos, como es el del profesor y el alumno. Está basado en la reacción, es decir, el buito que está con los ojos muy abiertos atendiendo al profesor y no va a hacer otra cosita que decir que sí con la cabeza, igual que aquellos perritos que teníamos aquí en España en los años 60 dentro de los coches que movían la cabecita. Pues vamos diciendo que sí y no tendremos reacción o no contestaremos a esa pregunta. Evidentemente lo estoy banalizando, ¿no? No contestaremos a esa pregunta hasta que el profesor no nos diga: Pepito, ¿estás de acuerdo? O sale a la pizarra o di que sí. Ahora que somos adultos, funciona de otra forma, pero el resultado final es el mismo. Y evidentemente, lo que os estaba diciendo, información pull. Bueno,
cómo ha evolucionado el aprendizaje. Pero esa evolución también es una cohabitación y también es una coexistencia. Y en este caso estoy hablando del aprendizaje formal, y aunque aquí pone formal, deja de ser formal y se transforma en cosas interesantes y desde luego cada vez más distintas. A ver si me permitís un segundito, veo aquí una cuestión, aunque yo la cuestión las voy a responder después, pero me ha parecido interesante leer de Virginia Ram, nos dice, aprendiendo informalmente a través del manos libres mientras llevo a mi hijo a entrenar al fútbol. Indudablemente es una herramienta para construir una base del conocimiento. Gracias, Pablo. Gracias, Virginia. Soy Enric. Pablo es el nombre que hemos utilizado para conectarnos a este webinar, pero gracias. Interesante webinar que nos hace reflexionar sobre dónde vamos en educación. Pues sí, efectivamente, Virginia. A mí me parece súper interesante lo que estás diciendo. Me dices aprendiendo informalmente, en este caso, a través del manos libres mientras llevas a tu hijo a entrenar al fútbol. Es fantástico, increíble. Muchas gracias por compartirlo. Bien, vamos a seguir. Veo que sí que hay alguna preguntita más, pero casi, si no os molesta, lo vamos a dejar porque es que si no, no avanzaríamos. ¿De acuerdo? Bien, sí, cohabitación sin H, perdona, Fernando de la Vega, tienes razón. Hay alguna falta de ortografía. Bien, sigamos un poquito. Una imagen, un aula, aquí os he puesto un aula más modernita, si la queréis llamar así. Esta es una imagen que he sacado de un señor, por si a alguien le interesa, que venden este tipo de pizarras posteriores. Bien, pues esto sería un aprendizaje en aula. Tenemos evidentemente el aprendizaje online o aprendizaje e-learning. E-learning, con lo cual a través del ordenador o ubiquitous learning, como sería el caso que comentábamos antes con el manos libre, que entiendo que podía ser el teléfono. Tenemos el blended learning. El blended learning que sería aquella aprendizaje mixto, por lo tanto, se está valiendo el el profesor, perdón, se está valiendo de las técnicas online y de las técnicas offline, ¿vale? Tenemos aprendizaje social o social learning, que es de lo que estábamos hablando un poquito ahora. Aprendizaje de uno con uno, pero a través de una forma más social. Y evidentemente, finalmente, podríamos hablar del aprendizaje colaborativo. Todos ellos, incluida la falta de ortografía, cohabitan, todos ellos coexisten y todos ellos ha sido evidentemente una evolución. Y todos ellos son interesantes y eso no significa que debamos tirar una cosa para ir hacia otra nueva. ¿De acuerdo? Debemos utilizar lo que consideremos en cada momento más interesante. Bien, por lo tanto, podríamos hablar del aprendizaje social, pero el aprendizaje social tiene unas ventajas. Y si hablamos de empresa, tiene unas ventajas para la empresa. ¿Cuáles son esas ventajas? Bien, pues lo vemos, al menos detallamos algunas en un segundito. Gente que aprende entre sí, se relaciona, comparte y evidentemente comparte conocimientos. Gente que habla. Podemos sacar muchos detalles de esto. Tenemos que se fomenta la motivación, se fomenta la fluidez y no os quepa duda que fomenta la productividad. Se monitoriza y controla la información. Se crea eficiencia en la gestión del conocimiento dentro de la empresa si habláramos de información de una base de conocimiento dentro de la empresa. Se crea una comunidad. Los departamentos dejan de estar aislados.
no solo hablas con tus compañeros de departamento, sino que creas una comunidad de toda la empresa y creas un grupo y sobre todo un sentimiento de comunidad. Y evidentemente estamos hablando de innovación, estamos hablando de competitividad y estamos hablando de que esto es una ayuda constante al funcionamiento interno de la empresa, evidentemente. ¿Vale? Muchas empresas ya reconocen que el futuro de la formación interna pasa por las herramientas 2.0, aunque solo un 15% las utiliza actualmente. Os pido disculpas si hay alguna falta de ortografía, yo también las voy viendo a medida que estoy pasando. No he tenido tiempo a corregir la presentación, sino que he tenido que hacerla bastante corto de tiempo. Me interesaba más lo que os explico que las faltas que pueda haber. Gracias. Bien, veamos. ¿Y cómo hacemos todo esto? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo estructuramos? ¿Y cómo funciona? Bueno, ¿cómo podemos hacerlo entre la empresa? Bueno, veamos. Os voy a dar 3 o 4 ideas, os voy a dar 3 o 4 comentarios y a ver cómo funcionamos. Bien, ¿la formación debe ser un café para todos? Pues yo pienso que no. ¿A todos os gusta el café con leche? No hay cosa más rara, más extraña y más curiosa que haya visto en mi vida que 4 personas pidiendo un café en una cafetería. A que ninguno lo pide normal. El que lo pide con leche descafeinado, el otro descafeinado de sobre, el otro descafeinado con agua pero con leche, el otro con una gotita de no sé qué, el otro a mí me pones la leche fría, yo lo quiero con vaso de cristal, con vaso grande, con vaso pequeño, etcétera, 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 etcétera. Es decir, ¿café para todos? Bueno, pues la formación tradicional, la formación empaquetizada, la formación cerrada que estamos ofreciendo y que estamos acostumbrados a absorber es un café para todos. No lo queremos en la cafetería, pero lo estamos aceptando en la formación. No es el café para todos lo más interesante, al menos a mi forma de verlo. Sí tenemos la posibilidad y los medios. Evidentemente, si lo que queremos es café para todos, ahí está, y yo no os lo voy a discutir. Pero tenemos la posibilidad de lo que hace el formador, veamos lo que hace el formador y lo que hace el formado. Bien, el formador que vemos por un lado, el formador tiene la posibilidad de utilizar Serious Games, si estamos hablando de Internet. Ahora os mostraré un pequeño vídeo de un Serious Game y os daré una pequeña explicación. El formador puede sugerir simulaciones, puede sugerir que entres, trabajes, diseñes, funciones en comunidades, sugerir experimentos, actividades, foros, lecturas o audiolecturas, audiolibros, vídeo o videolecturas, como algunos los llaman, charlas, webs, chats, documentación. No solo la formación de transmisión directa, push, como estamos acostumbrados. Esto sería cosas que puede, y son ejemplos, repito, cosas que puede funcionar como aprendizaje informal o aprendizaje funcional, semiformal o formal, entrando en el campo de la informalidad, si queréis llamarlo así, de un formador hacia sus alumnos. El formador se tiene que ir convirtiendo en transmisor de conversaciones. Bien, y os voy a mostrar a la vez, ya que me parece interesante, lo siguiente. Esto de aquí que vamos a ver, os voy a poner un pequeño vídeo de un producto que tenemos en PIA que se llama Cross Knowledge, que son unos vídeos de información para habilidades directivas, en este caso, son unos vídeos muy concretos, una información muy concreta, pues precisamente para esto, para profesionales, en el que hay varias gamas de producto o varias temáticas. Y bien, dentro de sus productos, en este caso de Cross Knowledge, uno de sus productos es una cosa que le llaman videocast o vídeo, ¿vale?
Estos vídeos se tratan de lo siguiente. No sé si lo vamos a ver enterito, pero al menos me gustaría que vierais cuál es el concepto de estos vídeos. Y el concepto es el siguiente. Yo os estaba hablando de transmisión de conocimiento. Yo os estaba hablando de que uno habla y el otro escucha, pero ¿de qué forma? ¿De que te lo explica o de que te digo esto es así y 1 más 1 son 2? Hay distintas formas de ese tipo de transmisión. En este caso, estos vídeos están planteados de la siguiente forma. En este caso, los vídeos son de expertos de distintas universidades, de las más prestigiosas del mundo. Podemos hablar de Oxford, Cambridge o este tipo de universidades. Y lo que hacen es contarnos una situación, un problema que hubo en una empresa y cómo lo solucionaron. Y finalmente, que deberíamos aprender de esa experiencia de otra empresa que este señor tiene la gran amabilidad de contarnos. Son unos vídeos de 2 minutos, 3 minutos a lo sumo, muy cortitos, pero sumamente amenos y sumamente interesantes. Yo pienso que vale la pena que nos demos cuenta, ya no del vídeo o del producto, si nos guste o no nos guste, sino de cómo está transmitiendo ese aprendizaje que este señor ha tenido en base a su experiencia y lo transmite a través de estos vídeos, como se estaba diciendo, en este caso a sus alumnos, que seríamos nosotros. Voy a darle un poquito de este vídeo. Está en inglés porque está en versión original. Y en este caso, aunque lo hay en subtítulos en castellano, yo aquí he puesto uno en inglés, con los subtítulos en inglés. Que me disculpe quien no lo entienda bien. Os pongo un momentito este vídeo para que veáis para que veáis al menos el formato. Ay, me están diciendo que no se escucha. Bueno, en este caso, me están diciendo que no se escucha. En este caso, si no se escucha, casi no voy a parar. No nos paramos aquí. Vale, pues nada, si no se escucha, a mí me oís, ¿no? Entiendo que sí. Por lo tanto, vale, si me oís, voy a parar al señor y vamos a continuar. Era interesante, de hecho como estáis viendo, está en YouTube, con lo cual este y muchos otros los podéis buscar en YouTube también, por si os interesa verlo. Lo podíais ir leyendo también. Pero bueno, vamos a ir siguiendo y vamos a otro ejemplo. El otro ejemplo, a ver, un segundito que lo paro, que yo sí que lo escucho. Este de aquí también lo podéis ver, también lo tenéis en YouTube, también es del mismo producto, pero no es un videocast. Este me parece muy interesante, en este caso es un nuevo producto que van a sacar, Knowledge, del que PIA es partner, pero me parece muy interesante el concepto. Y el concepto es el siguiente. Luego, si queréis, os paso, porque veo que aquí me preguntan si queréis el enlace de YouTube. Es muy fácil. Si en YouTube escribís Cross Knowledge, os sale directamente. Interesante del concepto de este vídeo, que no vais a escuchar, entiendo, pero al menos sí vais a ver la imagen y me podéis ir escuchando a mí, es el siguiente. Funciona de la forma, aquí lo que estamos viendo es gente que está en oficina, que están hablando, que están discutiendo, que están teniendo problemas. Esto es lo que nos está presentando este vídeo, que tienen discusiones dentro de la empresa. Si os fijáis, hay una actitud muy agresiva. Y luego están diciendo, bueno, pues con este producto que los llaman The Team, el equipo, solucionan varias cosas
a nivel de aprendizaje y a nivel de comportamiento. ¿Cómo funciona esto? Pues esto funciona de la siguiente forma. Al igual que os estaba diciendo de un señor que lo que está haciendo es explicarnos la experiencia que él ha tenido en un vídeo anterior, en este caso lo que vemos es una película. Igual que estamos viendo al Dr. House o estamos viendo a Castle o a otras series de estas americanas, en este caso es exactamente lo mismo. Visualizar, son actores expuestos en una situación, siempre son los mismos actores, siempre es la misma oficina que tiene los mismos problemas y están, bueno, pues actuando, haciendo lo que corresponda en ese momento y tienen varios problemas. De esos problemas que les ocurren, de esas situaciones, el alumno, digamos, en este caso nosotros que lo estaríamos viendo, deducimos, pues, igual que deduciríamos en una telenovela de estas sudamericanas, de que, pues, fulanita está embarazada de menganito y le engaña, pues en este caso deducimos de que por poner un ejemplo, este trabajador está estresado porque tiene mucho trabajo y si su comportamiento es de estrés y no es que esté enfadado con ese directivo, al que realmente lo está machacando por la espalda. Este sería un ejemplo absurdo, quizás, si queréis, pero sería un ejemplo de una situación que podríamos encontrarnos en esta película que se llama The Team. Y de esas situaciones no nos hace un examen, sino que nos presenta 2, 3 o 4 posibilidades de vez en cuando en la que nosotros podemos escoger, en la que nos dirá, pues tú crees que estoy enfadado, tú crees que estoy contento, tú crees que estoy estresado o enfadado con mi superior, y tú contestas, pues sí, pues no. Es el propio actor, evidentemente son vídeos que están grabados, es el propio actor el que te dirá, pues sí, no estoy enfadado, lo que me pasa es que estoy estresado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero transmitiros con esto? A nivel no solo de producto, que me parece muy interesante, sino a nivel de aprendizaje. Pues os quiero transmitir que el alumno, la persona que está viendo esto, no está absorbiendo una lección y no está haciendo una absorción de conocimientos estrictamente formal. No hay examen, no hay transmisión directa, sino que lo que hay es una situación que incluso puede llegar a ser divertida y por esa informalidad estamos aprendiendo una serie de conceptos de una forma mucho más ligera, mucho más amena y seguro que se nos quedará mucho mejor que otros tipos de formaciones. No por el hecho de estar en Internet o de ser e-learning, en este caso, va a ser mala calidad. Muy al contrario, por desgracia antiguamente era así, pero las cosas, gracias a Dios, han ido cambiando. Bien, estábamos hablando del formador sugiere, de un café para todos, pues os sigo hablando. ¿Y el formado qué hace? El formado crea. ¿Y qué crea el formado? El formado crea proyectos y trabaja con compañeros con proyectos y crea demostraciones, presentaciones o aplicaciones. El formado crea blogs, crea noticias, crea vídeos, conversaciones, artefactos, si lo queréis llamar así. Y me gusta utilizar la palabra artefacto porque define cualquier cosa que a mí que se me pueda ocurrir, que yo pueda hacer con cualquiera de las miles de millones de herramientas gratuitas que tenemos hoy en día en Internet, como es, por ejemplo, esta presentación que yo os estoy mostrando en este momento. Llamémoslo artefacto si queremos. Y crea, desde luego, reflexiones audiovisuales. Con todo esto, la suma de lo que yo creo como alumno y la suma de lo que yo creo se me crea a mí como profesor o me mandan a mí, ¿qué hay ahí en medio? Una base del conocimiento y una gran capacidad de aprendizaje informal. Y es una base del conocimiento que sería interesante que la empresa supiera administrar con un uso de herramientas o con uso de lo que sea necesario, administrar y tener esa base del conocimiento radicada siempre en la empresa. No radicada a nivel de beneficios, sino que radicada al nivel de que esa información estuviera siempre contenida ahí. Os voy a poner un ejemplo rápido, y aunque tengo esto de play aquí, tengo que ir un poco rápido, porque se nos acaba el tiempo.
Un ejemplo rápido sería esa misma persona que ha hecho el vídeo o el blog en el que ha puesto sus comentarios porque es del departamento de contabilidad y ha hecho el vídeo de cómo utilizar esa hoja de Excel concretamente que se utiliza dentro de esta empresa. Sería muy interesante si esa hoja, ese blog, no estuviera en Internet o no estuviera solo en Internet, sino que dentro de la propia empresa tuviera un sistema, y eso ya sería una herramienta, no quiero hablar de herramientas aquí, que nos permitiera al resto de compañeros no tener que acceder fuera, sino saber por dentro de la propia empresa la existencia de ese vídeo y la posibilidad de usarlo. Y por lo tanto la posibilidad de comentarlo y la posibilidad de compartir cosas a través de esa hoja y de sumar ese conocimiento a esa hoja de Excel o a ese blog hablando de ese Excel. Y por supuesto, si eso está dentro de la empresa y esta persona, por lo que sea, marcha de la empresa, ese conocimiento sigue estando ahí. Y cualquier persona nueva que entre tiene eso ya adelantado, porque lo tiene en ese momento, en ese sitio. Y puede ir en cualquier momento a verlo. Eso nos centra un poquito en lo que sería la definición de un PLE. Aquí os he puesto un pequeño chiste. No sé si muchos de vosotros lo pensarán, que estoy hablando de cosas muy teóricas, muy así, muy en el aire. Esto no está en el aire como parece. O sea, ¿es caro? Pues no, depende cómo nos lo planteemos. ¿Es complicado? Es un trabajo igual que cualquier otro. Y es solitario, al contrario. Al contrario. Porque estamos siempre con compañeros. Aquí es donde yo os hablaba un poquito del PLE, que es de lo que estábamos empezando a hablar, del Personal Learning Environment o del espacio personal que yo mismo me creo para el aprendizaje. El PLE no es una herramienta, es un enfoque de aprendizaje. Un PLE es la combinación híbrida de dispositivos, aplicaciones, servicios y redes personales que empleamos, que empleamos para adquirir de forma autónoma unas nuevas competencias para la resolución de problemas. Esto no son palabras mías, por eso os he puesto aquí la foto de este señor David Álvarez, que es una de las personas que lo ha definido y yo considero que es de las más técnicas en este tema. Bien, lo que nos viene a decir es que son las herramientas que una misma persona se crea o utiliza, pero digo que no es una herramienta, sino el enfoque y el uso. Evidentemente tengo que usar herramientas que una misma persona utiliza para montarse su propio sistema y su propia base del conocimiento. Dicho de otra forma, para poneros un ejemplo fácil, yo mis archivos los tengo en el Google Drive o en el Dropbox porque ahí los guardo. Los edito, voy a decir, con el Google Calc, en el caso del cálculo, o el Word, porque ahí tengo la herramienta para editar. Los vídeos los estoy viendo a través de YouTube o a través de Big Thing o a través de TED, que son grandes vídeos de grandes genios. Otro tipo de información, pues los diccionarios, accedo a Wikipedia. Bien, el conjunto de todas mis herramientas de uso propias, personales, con las que yo estoy trabajando, con las que yo estoy aprendiendo, con las que yo me estoy expresando y desde luego puedo estar o no, depende de mí, colaborando con una serie de compañeros de clase, compañeros de trabajo o amigos o como yo quiera, eso sería el PLE. La combinación híbrida, y es importante el tema de híbrido porque puede ser cualquier tipo de instrumento que utilizamos, para aprender. La chica que antes nos decía que estaba aprendiendo a través de un teléfono móvil, imagino que decían el manos libre, está utilizando un dispositivo. Ese dispositivo forma parte de su PLE, de su Personal Learning Environment, de su ambiente para el aprendizaje de forma personal.
¿vale? Con lo cual no estamos hablando de una herramienta, sí estamos hablando del teléfono que está usando como herramienta. Pero a mí, si yo estoy hablando del Dropbox, me da igual si está en mi portátil, está en mi tableta o está en mi ordenador. Y evidentemente aquí sí estoy hablando de parte más tecnológica. Así como os decía que aprendizaje informal propiamente puede ser el albañil y por lo tanto no hay tecnología, aquí en este caso sí estoy utilizando una tecnología, aunque a cualquiera seguro que se le ocurre algo que uno pueda utilizar para aprender en su sistema personal alrededor de él mismo y no sea una herramienta propiamente tecnológica. Por tanto, eso sería lo que es un PLE. Y dentro de la empresa, ¿cómo podríamos hacer un PLE? Pues tendríamos que buscar un PLE como sistema central. Un PLE que en este caso estoy pervirtiendo la palabra o estoy mal utilizando la palabra, si vosotros queréis, porque me estoy refiriendo a un eje central que fuera el organizativo, que fuera el eje donde pudiéramos acceder todos los empleados de esa empresa, si uno lo quiere, en el que tuviéramos esas informaciones, el acceso a ese vídeo, a ese blog, a esa hoja de Excel o a ese tipo de información. Que yo lo pudiera conectar como alumno, como usuario, a mi PLE personal, en el que, si os fijáis aquí, he puesto una nubecita con 3 W, que podía ser mi Dropbox. No estoy diciendo que conecte mi Dropbox a la empresa, sino estoy diciendo que tenga la facilidad de encontrar una información en un PLE central. Atención, que aquí el PLE, lo estoy mal utilizando la palabra, es para que nos entendamos, un PLE central de la empresa con mi PLE personal y pudiera interactuar yo, no el resto de la empresa, yo con mis herramientas obteniendo información y evidentemente facilitándola hacia el sistema central. Que este sistema central pudiera tener un sistema de formación reglada con sus propios satélites alrededor, evidentemente, y esto sería de lo más interesante. ¿A quién no se le ocurre que ese vídeo yo pudiera tenerlo en cualquier momento como información reglada o como información informal, como aprendizaje informal que hubiera hecho un compañero? Quizás a la empresa, por el motivo que sea, le interesa hacernos llegar esos vídeos de información que están ahí, ya no digo que los estemos comprando, no, que están ahí en la red como información reglada de la empresa, que nos haga llegar a nuestro sistema de información, de trabajo y sobre todo de comunicación y de compartición, no solo de archivos, no pasa nada por decir felicidades porque es tu cumpleaños, de compartición, de información con los compañeros. Me parece que podría ser muy interesante. Bien, ¿qué más os estaba comentando de esto? Pues sistemas de recursos humanos, claro, ¿por qué no podemos tener nuestro sistema de recursos humanos? Yo no sé, yo no soy un gran entendido de recursos humanos, pero entiendo que hay unas herramientas, hay unos softwares, si vosotros queréis llamarlo, una hoja de cálculo o una hojita de papel con la que yo anoto con un boli, en la que yo tengo información en recursos humanos. Ya estoy hablando de la formación y no de la contratación, que evidentemente habrá muchas cosas más, como son las competencias. Por ejemplo, pues esto yo puedo tenerlo, sería muy interesante poder tener cierta información compartida en ese PLE. A una persona le interesa saber cómo está valorada, a nivel propio, a nivel privado e incluso a veces a nivel público. ¿Por qué no? ¿Y por qué no puedo tener yo también ese PLE conectado con un CRM si es que yo utilizo un CRM en la empresa o con mis hojas de cálculo o con mis sistemas? No digo conectado directamente, que la información pase de un lado al otro, sino que estén relacionados a nivel formativo, a nivel de transmisión de ese conocimiento. Bien, son distintas posibilidades que yo os muestro aquí, cada uno con sus distintos satélites, y no tiene por qué ser todo esto. Simplemente estoy paquetizando y haciendo un gran conjunto, un poquito de todo lo que hemos estado hablando, o de que he estado hablando yo hasta ahora. Por lo tanto, ¿qué conseguiríamos? Unos planes de formación baratos dentro de una empresa. Y fuera también. Pero si lo pensamos como empresa, baratos.
conseguiríamos tener formatos propios. Tendríamos que tener MOOCs. MOOCs, por si alguien no lo sabe y no me da tiempo a explicarlo, son los Massive Open Online Courses, que vienen a ser los cursos gratuitos que dan muchas universidades, muchas universidades agrupadas en 3 startups principales a nivel mundial. Bastante cosa empieza a estar ya en castellano. Pues muchas de estas universidades están dando formación gratuita. Son los propios grandes, iba a decir genios, yo no sé si sería genios, pero si habláramos de genios, luego os comentaré otro detalle. Pero bueno, los propios profesores de esas universidades, como puede ser Oxford o como puede ser Cambridge, que nos están dando sus clases que dan en la universidad, nos las están dando gratuitas a través de Internet. Eso es súper interesante, poder tener acceso, poder hacer ese curso sin tenerme que ir a Estados Unidos. Eso está muy interesante. Bueno, pues es un tema del que evidentemente se puede hablar más adelante. Y evidentemente los PLES también. Por lo tanto, planes de formación baratos, formadores presenciales y formadores magistrales. TED, os estaba hablando de TED. ¿Alguien conoce las conferencias de TED o las conferencias de Big Thing? Los grandes gurús, los grandes formadores, la gente más importante y más inteligente o más, si quieres, llamativa, o a veces gente muy sencilla con grandes cosas a transmitir, las cosas magistrales las tenemos en TED, las tenemos en Big Thing, las tenemos en 2 o 3 plataformas más de este sitio. No significa que el señor que una empresa pueda contratar o la conferencia a la que yo pueda ir de un señor y verlo en directo no sea un genio, no sea maravilloso. No quiero despreciar a nadie, a mí el primero, yo también doy este tipo de historias. Pero evidentemente tenemos grandes formaciones y grandes informaciones de las que podemos aprender o no a través de sistemas gratuitos en Internet. ¿Por qué no incorporarlos dentro de nuestro sistema formativo? O autónomo, PLE, o en la empresa, o formal, o semiformal, como vosotros queráis llamarlo. Al final, todos son nombres. Tendremos autodinamización y autorresponsabilidad formativa. Yo mismo me dinamizo porque yo mismo soy el que quiero aprender. Y yo mismo me acabo responsabilizando de mi propia formación. Porque al final todos somos maestros y, claro está, todos somos permanentes aprendices. Vale, bien. Voy a darlo por terminado. Cualquier pregunta, cualquier cuestión, no dudéis en, aquí tenéis mi mail o tenéis nuestros datos, no dudéis en hacérnosla llegar. Sería muy interesante el ver si esto os ha llegado, si os ha gustado, os lo agradeceríamos. Preguntas, no dudéis, mandarlas. Yo voy a hacer, no sé si hay alguna pregunta, digo preguntas posteriores, evidentemente. No sé si hay alguna pregunta en este momento aquí, dentro de la gente que tengo. Y si alguien levanta la mano, o veo, a ver, si me permitís ver, aquí tengo cosas de antes, decías que no se ve, no se oye. El enlace, Ana Varela nos preguntaba, el enlace de los vídeos, es lo que os decía, Cross Knowledge, pero si acaso ya os lo enviaré, sin problema. Aquí tengo una persona que nos dice que tiene un error en su mail, con lo cual no hay problema. La presentación, aquí nos pregunta María Junier, la presentación esta va a estar colgada en nuestro canal de YouTube en Internet. No tengáis ningún problema. Creo, no estoy seguro si el sistema os la manda a posteriori, pero aparte la vais a encontrar en nuestro canal de YouTube de Internet, que es PIA Televisión. De todas formas, ya publicaremos a través de nuestras redes sociales cuando estará operativa. Seguramente la próxima semana ya la encontraréis operativa.
Bien, no sé si hay alguna pregunta o ninguna mano levantada. Sí veo aquí una mano levantada de Encarna Romero. Un segundito que te voy a quitar el mute, Encarna, y nos puedes hablar. ¿De acuerdo? Adelante, Encarna. ¿Hola? Ay, no sé si me oye. ¿Encarna? ¿Hola? Hola, no sé si me podéis oír. Sí, ahora te oigo. Dime. Ahora, sí, no, la pregunta que quería hacer ya la has contestado antes y era un poco dónde estaba disponible el vídeo de la Vale. grabación que estamos haciendo, o sea que ya está contestada. Pues Muchas gracias. nada, no hay ningún problema. Espero que te haya gustado. Sí, sí, mucho. Gracias a ti. Te voy a volver a poner el mute, ¿eh? Porque si no al final son muchos ruidos los que se oyen. A ver, déjame ver si hay alguna mano más levantada. No hay ninguna mano más, tampoco veo nada en las preguntas. Pues en tal caso lo voy a dar por terminado. A ver, una preguntita más, un segundo. A ver qué pone aquí. ¿Qué porcentaje de participación consideras normal en un entorno medio? Felizardo Gómez. No acabo de entender a qué te estás refiriendo. Participación, entiendo que me estás hablando de que la gente entre a compartir. Supongo que estás hablando de eso, en ese supuesto teórico espacio central de compartición. ¿Es eso? En la creación de foros, chats, etcétera. Muy bien, sí. Bien, mira, Internet se rige por una cosa. Si hablamos de Internet, luego vamos a concretar. Se rige por la regla de 99-10. Lo que es una teoría, yo la he escuchado varias veces y como la comparto, os la voy a compartir con vosotros. 90 leen, 10 responden y 1 crea. ¿Vale? 1 crea contenido, 10 interactúan con ese contenido, perdona, 9 interactúan con ese contenido y 90 pues eso, 90 lo leen. Bien, mira, leer, todo eso es porque la gente tenemos distintos perfiles y nos comportamos de distinta forma en comunidad, tanto personalmente como a través de Internet, ¿vale? Leer ya es compartir y ya es aprender y ya es aprendizaje informal, ¿vale? De todas formas, no es un tema, evidentemente, cuanta más gente haya, mejor. Para eso se pueden utilizar técnicas como es la gamificación o técnicas del uso que se usa en los juegos de game para incentivar el que más gente dentro de la empresa, en este caso, si hablamos de esta supuesta empresa, pues participe. Seamos muy realistas. Nos gusta compartir. Nos gusta no sé qué, pero lo que más nos gusta es hablar de nosotros mismos. Las cosas como sean. No es, oh, tú qué bien lo haces. A mí lo que me gusta es que me digas, y tú también. Tú lo haces tan bien o mejor que yo. Y a mí eso me gusta. Y me va a gustar también el decirte, pues, y tal día, además hice esa otra cosa. Y tú me contestarás o no. ¡Ay, qué bien! Date cuenta de que tú me halagaste a la primera y yo te dije, y además tal día ya estoy creando y tú me estás diciendo, ¡ay, qué bien! Me estás alabando y por lo tanto estás en el 9 y yo estoy en el 1 de esos 9, 91. ¿Vale? Con lo cual significa, hay técnicas y hay sistemas para que esa interacción y compartición vaya aumentando. De buenas a primeras eso no funciona por sí solo. No os quiero engañar. No es una panacea ni es algo que sea la cosa más maravillosa del mundo. No, uno entra con esto y esto tiene unos pasos y tiene un proceso y tiene que ir madurando, ¿vale? Primero, si es dentro de una empresa, primero compromiso 100% y total, no solo apoyo, sino también compromiso y participación de la parte directiva de la empresa, si estamos hablando de la empresa, ¿vale? Si no, mal vamos. Y después implica un trabajo.
implica unos pasos. En este caso, de recursos humanos. Si estamos hablando entiendo que estamos hablando de este punto de vista. Después, pues nada, poco a poco, se va formando, va funcionando y se va creando. No es un tema de porcentajes, de si somos 10 comentando, somos 20, porque eso va aumentando por sí solos. Vosotros imaginaros que en ese supuesto espacio central lo que tenemos es también la posibilidad de hacer trabajos en grupo, de llevar proyectos en grupo. Seguramente existen, le cambiaré el nombre, grupos de trabajo dentro de la empresa, ¿verdad? Pues esos grupos de trabajo, si los podemos utilizar y funcionar a través de este sistema, no va a ser más al final que otra herramienta, no va a ser más al final que otro sistema de trabajo. Y es un sistema de trabajo enfocado a compartir. Además, en este caso ganaríamos el que no estamos mandando tanto mail, que es donde también malgastamos mucho tiempo y dinero en las empresas. Independientemente de este tema, nos estaríamos acostumbrando a compartir información dentro de esos grupos de trabajo y dentro de ese sistema central, con lo cual estamos ya entrando en ese rol. Acabaríamos, al menos dice la teoría, incluso superando o tirando por el suelo la regla esta que os he comentado de 90-9-10, ¿vale? A ver si tengo alguna cosita más por aquí, porcentaje, realizar el PLE ¿es voluntario o es obligatorio a nivel personal? A ver, obligatorio no hay nada, evidentemente es voluntario. Pero yo te diré una cosa, no me doy cuenta de quién eres, pero seguro que tu PLE, tú ya te lo tienes formado. No te lo tendrás estructurado, no te lo tendrás visualizado y probablemente incluso ni siquiera hayas pensado de que lo tienes, pero seguro que tú tienes tu forma de acceder a información, tienes tu forma de compartir esa información y tienes tus herramientas que habitualmente usamos, porque al final no dejamos de ser animales de costumbres. Pues ya te lo tienes formado, simplemente no te lo has pensado. Piénsalo un poquito, estructúratelo un poquito. Pierde esos 10 minutos mientras vas en el coche a buscar al niño al colegio o al fútbol y quizás te das cuenta de que con herramientas, que no he entrado yo en el tema, te lo podías estructurar mejor y funcionar de una forma más cómoda. Pero bueno, preguntitas, ¿cómo organizar de forma eficiente? Mejor si va en tren, me dicen por aquí. Pues también, mejor en tren que en coche, para ir pensando, en eso tienes razón. ¿Cómo organizas de forma eficiente ese conocimiento? Fernando, no acabo de entender la pregunta, no sé si venía relacionada por alguna anterior, e igual ya te respondí. Organizar de forma eficiente depende del organizado que seas tú, evidentemente. Para lograr un aprovechamiento por la empresa, vale. Sí, mira, hay sistemas. Ya os digo que no es el caso de hablar de herramientas aquí, pero sí hay sistemas. Concretamente hay dos, una española y una americana, por lo tanto yo siempre recomendaré la de casa. Herramientas, en este caso estoy hablando de informáticas, que permiten, al igual que si fuera un CRM, por decirlo así, a nivel pues de CRM, de uso, que permiten, te ayudan a crear ese, yo estoy diciendo PLE, no me gusta la palabra aquí porque la estoy pervirtiendo, no sería PLE, ese sistema central, el PLE sería tu parte personal, o sea, la P es de personal y si hablamos de la empresa deja de ser personal. Estamos hablando de un sistema de base de conocimiento, ¿no? No es el SharePoint, me preguntas por aquí, no es el SharePoint. El concepto del SharePoint es de compartir documentos. A mí no me interesa que los compartas, a mí me interesa que me los comentes. A mí me interesa que aparte de compartirlos, me digas esto vale la pena y esto no. Y si me tienes que decir que lo que yo he hecho es una porquería, me lo digas por escrito, pero no porque me quede claro, no porque tenga la herramienta ahí para atacarte, porque está escrito, sino porque está esa información disponible para todos. Con lo cual, si yo soy una persona que no tengo ni idea del tema y veo que 3 dicen que esto que Pepito ha dicho no vale, evidentemente no. Es decir,
Imagínate un sistema Facebook, pero puesto a nivel empresarial, o un sistema LinkedIn, si te gusta más, de los grupos. Es para darte un ejemplo para que tú puedas tener una imagen en este momento de yo comparto algo y tengo mis comentarios. Y estoy compartiendo un link, estoy compartiendo un documento o estoy compartiendo un vídeo. ¿Vale? Bueno, por ahí iría la cosa. Evidentemente en cada empresa, en cada sistema y en cada momento hay que estudiarlo, hay que planteárselo, ver hasta dónde podemos llegar, qué posibilidades hay y luego utilizar unas herramientas, utilizar otras, no utilizar ninguna o quizás con el SharePoint, aunque no es, o con el SharePoint o con una libreta colgada en la puerta al lado de la casilla para fichar, igual con eso es suficiente y no tenemos que hablar de herramienta informática. No sé, habría que verlo. Vale. Bien, no sé si hay alguna preguntita más por ahí. Déjame ver si hay alguna mano más. No. Preguntitas más por ahí, tampoco veo ninguna. Muy bien, pues en este caso entiendo que ya estamos. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado el webinar y si no, no dudéis en decirme que no os ha gustado y que lo he hecho muy mal, que de eso también se aprende. Muchísimas gracias a todos, que paséis buena tarde y espero vernos otro día. Adiós.